Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar comienzo a la tercera clase de acá del curso y para nosotros hoy es un honor presentar a la doctora Soledad Cruzet. Ella es la jefa de la unidad de trasplante de médula ósea o de células progenitoras hematopoyéticas del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Y bueno, la disertación de ella va a durar las dos clases, así que esperemos que puedan serle útil. Por un motivo personal, la doctora Iglesias no va a estar con nosotros, pero bueno, la doctora Cruzet va a saber subsanar este pequeño inconveniente y bueno, damos comienzo y le damos paso a ella. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y vamos a empezar con la presentación. Bien, la idea un poco de la clase es ir abordando todo lo que es la generalidad del trasplante de progenitores, un poco la clasificación, las fuentes y algunas cuestiones prácticas y técnicas. Lo encaré desde un punto de vista, digamos, dinámico, desde cómo uno se plantea el paciente desde el inicio. Bien, entonces, para empezar, el trasplante de progenitores es un procedimiento que tiene como objetivo ser una modalidad terapéutica en muchas enfermedades hematológicas que tiene principalmente dos objetivos. El primero es poder administrar una alta dosis de quimioterapia, que puede ir acompañada o no de radioterapia, y acortar el periodo de aplasia que se genera luego de la administración de la quimioterapia y que sin la administración de estos progenitores ese periodo de aplasia sería muy largo y muchas veces irreversible. Y el segundo objetivo del trasplante es reemplazar la hematopoiesis defectuosa, ya sea por insuficiencia medular o por infiltración por una enfermedad neoplásica, y entonces permitir la recuperación de la enfermedad de base. Los primeros intentos o las primeras investigaciones respecto a el uso terapéutico de los progenitores se hicieron después de la bomba atómica, mediante los efectos que tenía la radiación sobre el tejido hematopoyético de los afectados por los efectos de la bomba. El primer trasplante de progenitores se hizo en el año 1968 y esta es la publicación de los primeros 200 pacientes y 203 pacientes exactamente con distintas patologías hematológicas, y al momento de la publicación del reporte, que fueron 3 años después, solamente 3 pacientes se mantenían vivos. Bueno, a partir de ahí, a partir de ese año hasta la actualidad, la verdad es que las mejoras y el aumento del conocimiento y de las técnicas, tanto a nivel de laboratorio como a nivel asistencial, han ido incrementando, lo que hace posible que estos resultados ya no sean tales y podamos mejorar la sobrevida de nuestros pacientes con patología linfomatológica. La hematopoiesis es un proceso que está dado por las células progenitoras que tienen 3 características fundamentales, que son a partir de las cuales uno puede utilizar el trasplante con este fin. La proliferación, la diferenciación y la maduración son las características de la CPH que nos permiten poder realizar un trasplante. Las características de la stem cell hematopoyética son esas que están mencionadas en ese recuadro. La célula hematopoyética es una célula inmortal que es trasplantable, que tiene capacidad replicativa, tiene la característica de ser pluripotente, es decir, a partir de esa célula salen todas las líneas celulares más maduras
de la estirpe hematológica. Y tienen la característica de tener un marcador de membrana, que es el CD34 o el clúster de diferenciación, que nos permite poder identificarlas mediante citometría de flujo. Ese es un informe como recibimos nosotros en nuestro centro, el resultado de las células CD34 cuando uno programa un trasplante. Entonces, esta característica funcional que tienen las CPH permite utilizarlas para revertir la mielosupresión. Y entonces, esto genera en el contexto de un trasplante tener menos días de internación por tener un periodo de aplasia mucho más corto, que genera menos complicaciones devenidas de esa aplasia, con menos días de tratamiento antibiótico y, por supuesto, los costos menores en definitiva. Así es como vamos a encarar un poco el devenir de esta clase. Cuando uno encara a un paciente para un trasplante hematopoyético, tiene 3 periodos fundamentales. La etapa pretrasplante, en la que uno va a definir qué tipo de trasplante va a ser, la fuente de progenitor, de dónde van a ser los progenitores, ¿sí? La enfermedad por la cual está indicado el trasplante y, bueno, todo lo que es la evaluación pretrasplante. Después está la etapa propiamente dicha del trasplante, ahí vamos a hablar de algunas cuestiones técnicas y prácticas, y la etapa post-trasplante, en la que vamos a conversar algunos efectos adversos del esquema de acondicionamiento, hay algunas complicaciones y cuestiones a tener en cuenta, digamos, en las etapas más alejadas del procedimiento. Esto es un poco como lo encaramos nosotros en nuestro centro, ¿sí? Si bien, digamos, hay clases específicas a lo largo de toda esta temática, vamos a repasar algunas en más detalle. Bien, el trasplante de progenitores puede dividirse de distintas maneras o clasificarse de distintas maneras. Una de las formas más comunes es dividir, digamos, clasificar el trasplante como autólogo, cuando la fuente de las CPH es el propio paciente, o alogénico, cuando la fuente de esas CPH viene de una fuente distinta del propio paciente. El trasplante alogénico, en este sentido, en función de qué tipo de lazo sanguíneo o no hay entre el paciente y su donante, se puede dividir en relacionado, cuando hay una relación sanguínea, es decir, cuando los pacientes y el donante tienen, por lo general son hermanos. No relacionados, cuando el paciente y el donante no tienen una relación sanguínea, y dentro del trasplante relacionado hay un subtipo, una clasificación, que es el trasplante haploidéntico. Es decir, en este caso, paciente y donante tienen un lazo sanguíneo, pero el grado de relación genética a nivel de la histocompatibilidad no es completa. Vamos a avanzar un poco más luego por eso. Otra forma de clasificar los trasplantes es de acuerdo a las fuentes de la CPH, ¿sí? Las CPH o las células progenitoras pueden venir directamente de la médula ósea, que es, digamos, su nicho original, ¿sí? Las células de la médula ósea se obtienen por lo general, sino casi siempre en quirófano, ¿sí? Mediante múltiples punciones en ambas crestas ilíacas. Se obtiene el aspirado, ese producto se filtra, se hacen luego distintas determinaciones para valorar la celularidad y luego se infunden en el paciente. La otra forma de obtener progenitores es a través del proceso de aféresis de sangre periférica. Esto se hace tanto para los pacientes y para los donantes. El proceso de aféresis requiere previamente que tanto el donante como en el caso de un trasplante alogénico o en el caso de un trasplante autólogo, el propio paciente, previo al procedimiento de colecta, se realice una estimulación para hacer que esas CPH que originalmente están en la médula ósea salgan a la sangre periférica y mediante este equipo, que es un separador celular, uno pueda mucho más fácilmente
hacerse de esas células. La médula ósea y la sangre periférica son las fuentes de CPH que actualmente más se utilizan. Hay una tercera fuente, pero que está un poco más en desuso, que son las CPH de sangre de cordón umbilical. En el momento del nacimiento, la sangre del cordón umbilical, que hasta hace algunos años se descartaba, bueno, se vio que es rica en CPH y se pueden extraer y se pueden criopreservar y reservar para cuando sean necesarias. Bien, ahora yéndonos un poco más a cuestiones un poco más técnicas, cuando hablamos de los trasplantes en términos de relacionado, no relacionado o haploidéntico entre donante y receptor, uno se refiere al grado de compatibilidad que hay a este nivel, en los HLA. Nosotros cuando en un paciente estamos planteándonos la posibilidad de hacer un trasplante halogénico, tenemos que estudiar el grado de compatibilidad que hay entre donante y receptor. Y eso se hace estudiando el complejo mayor de histocompatibilidad. Hay una clase específica de esto después que va a estar a cargo del doctor Piccinelli, si yo no recuerdo, que bueno, va a entrar en mucho más detalle. Gracias. El sistema de histocompatibilidad estudia los antígenos HLA, ¿sí? Que están codificados en 6 genes, son 2 grupos de genes, los de clase 1, el A, B y el C, y los de clase 2, el DR, el DP y el DQ. Tienen estas características, es decir, que son genes que codifican proteínas que son polimórficas, es decir, hay, digamos, la variedad de diferencias y de combinaciones es muy grande y son codominantes. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tenemos la herencia de estos HLA del mismo modo de nuestro padre y de nuestra madre en la línea germinal. Hay distintas técnicas para tipificar estos HLA, ¿sí? Hay técnicas de baja resolución que son de menor costo, son más simples y se basan en técnicas serológicas y técnicas de resolución intermedia o alta resolución, que son técnicas de biología molecular que identifican sí los alelos individuales, es decir, el grado de precisión y de profundidad del estudio es mucho mayor, tienen mayor costo y son de mayor complejidad. Ahora, en función como habíamos visto en esta diapositiva, en función de cuál es el grado de compatibilidad en estas 12 moléculas, en definitiva, es que uno va luego a definir el grado de compatibilidad. Entonces, cuando uno se plantea estudiar un paciente y su grupo familiar, en función del resultado vamos a tener que al menos entre paciente y un grupo de familia, es decir, entre sus hermanos y sus padres, se estudian en principio las moléculas A, B, C y DR, ¿sí? Si la compatibilidad es completa, es decir, 8 de las 8 moléculas son compartidas por el donante y el receptor, estamos ante un trasplante histoidéntico. Cuando la compatibilidad es en la mitad, es decir, 4 de 8 antígenos son compartidos, estamos ante la presencia de un trasplante haploidéntico. Cuando los donantes, cuando el paciente y el donante son gemelos, es una particularidad que se denomina trasplante singénico, es decir, la compatibilidad es más que completa, y en el caso de que vayamos a embarcarnos en un trasplante no emparentado, es decir, cuando no hay lazo sanguíneo entre el donante y el receptor, idealmente debieran estudiarse al menos las 10 moléculas, todas menos la última que se estudia es el DP, que es el locus que es el más permisivo, idealmente debieran estudiarse las 12 moléculas. Existe alguna recomendación ya hace un par de años en que independientemente del origen del donante,
el estudio de histocompatibilidad debería estudiarse en las 10 moléculas. Pero bueno, eso es algo que, digamos, de momento no en todos los programas de trasplante, al menos en nuestro país, está contemplado, si bien estamos tratando de ir a eso, sobre todo en relación a la mayor frecuencia de trasplantes haploidénticos que estamos teniendo. Este es un ejemplo de cómo se informa un estudio de histocompatibilidad, ¿sí? Este es, digamos, un estudio el más básico de todos, cuando se estudian el locus A, el B y el DR en un paciente y su hermano. En este caso vamos a ver, digamos, este informe no es entre hermanos, sino que, digamos, vamos a tener un resultado de un estudio de un donante haploidéntico. Bien, ¿en qué situaciones uno se plantea realizar un trasplante? Bueno, el Grupo Europeo de Trasplante de Médula, el EBMT, con frecuencia publica las indicaciones. Estas son las publicadas el año pasado, están disponibles, la cita está ahí indicada, y para todos los diagnósticos hematológicos, oncomatológicos y no hematológicos, hay grados de recomendación y nivel de evidencia en función de los distintos tipos de trasplante de los que veníamos hablando. La guía es muy grande, pero bueno, están remarcados en los cuadros cuáles son las patologías más frecuentemente que se trasplantan, ¿sí? En líneas generales, la leucemia mieloblástica aguda en primera remisión completa, salvo la de riesgo favorable, tiene indicación de trasplante halogénico. Es una recomendación estándar, ¿sí? Independientemente del tipo de donante. Es una de las indicaciones en las que uno podría, en función de la disponibilidad de donante, elegir con alguna otra, teniendo en cuenta algunas otras características. La leucemia linfoblástica aguda igual, ¿sí? Tiene indicación de trasplante halogénico, ya sea relacionado o no. La LMC en fase acelerada que no logra una respuesta al tratamiento inicial o en los casos en los que la LMC se diagnostique ya en crisis blástica tiene indicación de trasplante halogénico, ya sea de donante emparentado o no. La mielodistasia de alto riesgo también, ¿sí? La leucemia mieloblástica crónica es otra indicación de trasplante halogénico. Respecto de trasplante autólogo, el linfoma difuso de grandes células, el folicular, recaída y el manto también es una indicación, esta vez de trasplante autólogo como primera opción. Y así con el resto de enfermedades oncomatológicas. Las patologías sobre las que más se realiza trasplante halogénico, independientemente del donante en nuestro medio, es la leucemia linfoblástica aguda, seguida de la mieloblástica aguda. Con respecto a trasplante autólogo, la indicación que más frecuentemente se trasplanta es el mieloma múltiple, seguido de enfermedad de Hodgkin y después algunas variedades de linfoma no Hodgkin. Bien, una vez que tenemos la indicación de nuestro paciente de hacer un trasplante y haber definido qué tipo de trasplante vamos a hacer, vamos a avanzar, digamos, a la siguiente pared de la diapositiva anterior. Y se realiza digamos, eso es una indicación teórica. Digamos, nosotros cuando siempre le explicamos a nuestros pacientes que vienen en consulta con la indicación de trasplante, siempre decimos que, bueno, por ejemplo, un paciente, vamos a suponer, un paciente joven de 30 años con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo, bueno, tiene una indicación de trasplante halogénico, pero le explicamos que es una indicación teórica. Lo que tenemos que hacer en esta etapa de estudios pretrasplantes es hacer que esa indicación teórica sea un hecho, digamos, de nuestro paciente puntual. Y para eso, el paciente y su donante tienen que someterse a distintos estudios pretrasplante. Le realizamos serologías
de HIV, HTLV, todos los grupos de hepatitis, los grupos de virus zoster, sarampión, toxo, Chagas, brucelosis e hidatidiosis. El paciente también debe realizar estudios bacteriológicos en orina y materia fecal, la reacción de Mantoux, la PPD, se le hacen pruebas respiratorias funcionales, ecocardiograma, ecografía abdominal, tomografía de senos paranasales y de tórax en alta resolución y distintas interconsultas con distintas especialidades. Crucial la consulta con el infectólogo, odontología para evaluar presencia de distintos focos sépticos que pudieran en el momento de la aplasia ser una fuente de infección, la interconsulta con medicina transfusional para los estudios inmunohematológicos, una evaluación psicológica tanto del paciente como del donante, en pacientes mujeres una valoración ginecológica, la consulta con el centro de fertilidad y la visita con trabajo social y en los casos de trasplante alogénico una consulta basal con la oftalmóloga para tener una valoración basal que después sirva en el caso de las complicaciones en trasplante alogénico si se desarrolla en forma temprana enfermedad de injerto contra huésped. Bien, los estudios pretrasplante en el paciente buscan ver qué grado de riesgo tiene ese paciente de desarrollar complicaciones post-trasplante. Nos van a servir para realizar un score, que es el score de comorbilidades o el ICTH. Es una herramienta que tiene distintas variables de análisis que permiten definir en función de los antecedentes cardíacos, serológicos, infecciosos, respiratorios, estado global del paciente y otras variables también como la edad, ver cuál es el riesgo de mortalidad que tiene el procedimiento. Es una herramienta muy útil, ¿sí? Es una herramienta que está disponible, hay una aplicación online y de muy fácil acceso, que hasta ahora digamos, no hay ninguna otra herramienta que nos permita a nosotros valorar el riesgo. Junto con los estudios pretrasplante, tanto del paciente como su donante, los estudios en el donante nos van a permitir seleccionar el donante. En este caso, el donante también se somete a pruebas serológicas, las mismas que mencionamos anteriormente, y las mismas también interconsultas. Lo que se hace también para seleccionar al donante es valorarle el acceso vascular, porque tratamos que los donantes realicen la donación si se va a seleccionar la sangre periférica como fuente de progenitores, hacer la colecta por vía periférica y no someter a un donante sano a la colocación de un catéter, que es si bien es un procedimiento quirúrgico de bajo riesgo, no dejamos de aumentar las complicaciones sometiéndolo a un procedimiento invasivo. ¿Qué pasa cuando tenemos varios donantes para seleccionar en nuestra población de pacientes? Esto es algo que sucede, muy frecuentemente ahora con los donantes haploidénticos. Tenemos un paciente que se estudia sus hermanos, sus padres, se pueden incluso también estudiar otros grados de parentesco familiar, como primos, tíos. Entonces uno tiene ante la mesa la posibilidad de seleccionar cada donante. Bien, hay algunos criterios que nos permiten a nosotros seleccionar en función de eso, hay publicaciones al respecto y nuevamente el EMT tiene la recomendación para seleccionar donantes. Es sumamente importante la edad del donante. Está demostrado que cuanto más joven es el donante, menos complicaciones y menos mortalidad relacionada con el trasplante tiene el paciente. Incluso de la edad, hasta hace algunos años, evitábamos alguna disparidad en cuanto al match sexual entre donante y receptor, pero bueno, esta preferencia ha sido superada ampliamente por mediante seleccionar donantes más jóvenes. El punto de corte son los 35 o 40 años. Y además,
digamos, de tener una ventaja para nuestro paciente o para el receptor, para el donante también, digamos, le genera una ventaja en términos de tolerar mejor el procedimiento de la colecta y además, esto sí es importante, hay alguna preocupación con la edad de los donantes respecto de la hematopoiesis clonal cuando utilizamos su CPH para infundir en nuestro receptor. Bueno, como les decía, respecto del sexo, digamos, se prefiere preferir un donante masculino para un receptor masculino dentro de lo posible. En el caso de pacientes para trasplante haploidéntico o con donante no emparentado, se hace el estudio de anticuerpos son los DCA, son los anticuerpos dirigidos contra el donante, es decir, nuestro paciente tiene presencia o no de anticuerpos para los antígenos que no comparte con su donante, ¿sí? Y esto puede ser fuente de rechazo. Digamos, es un capítulo muy amplio y aparte que excede esta presentación, pero bueno, es algo que se estudia. En principio se hace un screening, es decir, se busca la presencia o no de anticuerpos y en el caso de que ese screening dé positivo en nuestro paciente, se busca la especificidad. Muchas veces los pacientes tienen anticuerpos, pero no contra antígenos presentes en su donante. El tema de la compatibilidad ABO, digamos, el ABO compatible se prefiere por sobre la incompatibilidad menor, por sobre la incompatibilidad mayor, si bien la incompatibilidad en el sistema ABO no, digamos, casi nunca es una contraindicación, porque digamos, hay algunas alternativas para superar esto. La serología contra citomegalovirus se prefiere tanto, digamos, que el donante y el receptor sean seropositivos, esto es lo que genera menor riesgo de reactivación de este virus en la etapa post-trasplante, y el grado de parentesco se prefiere un paciente, un donante de primer grado por sobre un donante de segundo grado, es decir, e idealmente que sean hermanos o hijos por sobre los padres. Y esto está vinculado a la edad, ¿sí? La otra cuestión a tener en cuenta es, tratamos de evitar a la madre como donante. Y esto es también por alguna cuestión vinculada a la histocompatibilidad y algunos antígenos que son los NIMA y los NIPA, que son los antígenos maternos y paternos no heredados. Bien, entonces, avanzando en nuestro trasplante, digamos, una vez que el paciente, ya sea para un trasplante autólogo o el paciente y su donante para un trasplante alogénico, superaron la etapa de los estudios pretrasplante y no hay ninguna contraindicación absoluta o relativa que nos permita avanzar, programamos el trasplante. Lo primero que uno programa es esto, es la movilización de los progenitores, ya sea del paciente para un autólogo o de su donante. La movilización de CPH, digamos, el objetivo que tiene es generar una disrupción, ¿sí? De la unión que está dada entre las CPH y el nicho medular, ¿sí? Y que puedan así migrar hacia la sangre periférica. Esta unión está dada entre la stem cell, la CPH, a través de un receptor que es el CXCR4, que está unido a las células del estroma mediante la interacción con la molécula SDF, que es el factor derivado del estroma. Bien, hay distintas formas de interrumpir esta interacción entre la CPH y el estroma con distintos esquemas de movilización. El esquema que más utilizamos, que más se utiliza actualmente para todas las patologías es la administración de filgastrin o de factor estimulante de granulocitos, ¿sí? Que se utiliza de forma subcutánea, con una dosis ajustada al peso, ¿sí?
durante 5 días se administra ya sea al paciente o a nuestro donante. Es el más amplio, digamos, es el más ampliamente utilizado, permite que el esquema sea administrado de forma ambulatoria, es más cómodo sobre todo para un donante sano y nos permite tener un día de colecta predecible. La otra forma de realizar las movilizaciones, además de filgastrim, es con quimioterapia. Esto era, digamos, se utilizaba clásicamente ciclofosfamida, pero bueno, está en desuso porque es un esquema que tiene más toxicidad, el día de la colecta no es predecible porque digamos, hay que ir controlando día por día después de la administración de la dosis de ciclofosfamida cómo va saliendo nuestro paciente de la neutropenia junto con filgastrim y eso hace que, digamos, que el día de la colecta digamos, no sea fijo para cada paciente. Y entonces, digamos, es bastante más complejo porque tiene que, digamos, uno debería armar una estructura de colecta en términos técnicos un poco más amplia. Y sí o sí requiere internar a nuestro paciente. Así que hoy por hoy, para todas las modalidades, nosotros utilizamos la movilización con filgastrim. A este esquema de filgastrim se puede agregar el plerixafor, que es un antagonista de este receptor que está presente en la CPH, que lo que hace es inhibir de forma reversible la interacción del SDF al receptor que es el CXCR4. Es una molécula que nosotros administramos en función del recuento de células CD34 que tenemos el día previo a la colecta en sangre periférica. Esta es una forma de utilizar el plerixafor, digamos, es decir, al cuarto día de la movilización en trasplante autólogo, porque no está, digamos, si bien se podría, digamos, es seguro utilizarlo en donantes sanos, no está probado para utilizar en donantes sanos, pero en pacientes que están sometidos, que van a someterse a un trasplante autólogo, el día 4 de la movilización, ahora les voy a mostrar un esquema, el día 4 nosotros hacemos un recuento de CD34 en sangre periférica del paciente para definir qué buen movilizador o no es nuestro paciente o qué tan exitoso viene siendo nuestro esquema de movilización. Si ese recuento de CD34 es menor a 10, uno podría definir a nuestro paciente como un pobre movilizador o un mal movilizador. Entonces, en ese momento se agrega al esquema de movilización una dosis de plerixafor. Lo que hace es, digamos, el plerixafor lo que hace es forzar la salida de la CPH a la sangre periférica para aumentar el pico de CD34 el día de la colecta. Bien. Cada uno, digamos, después los distintos centros pueden tener su logística de trabajo de forma determinada en función de la disponibilidad de todos los recursos, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hacemos de esta manera. Este es un esquema de movilización que usamos en un donante sano, en un paciente que va a ir a trasplante halogénico con su donante, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es, primero que nada, programar si nuestro donante va a ser sometido a una colecta de CPH por vía periférica o requiere la colocación de un catéter. Por lo general, nosotros lo que hacemos es que, por estas cuestiones técnicas y logísticas que yo les mencionaba, es en un trasplante halogénico programar la colecta para que se haga un día martes. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo general nosotros, si el donante requiere la colocación de un catéter, se hace el día previo y nuestro equipo de cirujanos que coloca catéteres los lunes, los miércoles y los viernes, que también está coordinado con el laboratorio que tiene la citometría de flujo para poder hacer los recuentos del CD34 del producto que colectemos. Bien, entonces, este es un ejemplo del protocolo de movilización. El primer día de la movilización, el paciente se aplica filgastrim de acuerdo a su peso, el donante, de acuerdo al peso se aplica el filgastrim
Si hace falta colocarle un catéter el día previo a la movilización, a la colecta, es decir, el día 4 de la movilización, se programa para hacerse, si no, se programa directamente la colecta el día martes. Esto por lo general se hace de forma ambulatoria en el hospital de día de nuestro hospital. La movilización es un procedimiento que se tolera muy bien, como les decía, es un procedimiento que se hace la mayoría de las veces de forma ambulatoria. El donante puede seguir haciendo, digamos, su vida normal con los cuidados de preservar su vida, digamos, porque esto se hace mientras nuestro paciente ya está recibiendo el protocolo de acondicionamiento. Entonces tenemos que asegurarnos tener al día 5 nuestro donante listo para la donación. Una vez que finaliza el procedimiento de aféresis, que por lo general en los donantes sanos es un proceso que dura unas 3-4 horas y que se tolera bien, muy bien, que no tiene mayores complicaciones, las células, digamos, una vez que el procedimiento termina, se finaliza el proceso y las células se desconectan de la máquina y se van a infundir al donante. Por lo general es el mismo día, más tardar el día siguiente. Bien, y este es un ejemplo de un trasplante autólogo. Fíjense que lo que varía acá es el recuento de CD34 el día 4, ¿sí? Este procedimiento en el trasplante autólogo, la mayoría de las veces también se hace ambulatorio, dependiendo de algunas cuestiones de tipo logísticas de nuestro hospital, o también de acuerdo a algunas características del paciente. Nosotros trasplantamos pacientes de muchos lugares y hay algunos pacientes que vienen de otras provincias, entonces por ahí es mucho más cómodo internar al paciente para hacer la movilización bajo la modalidad de internación. Y también es algo que hicimos durante la pandemia de COVID para no perder la oportunidad del trasplante si el paciente fuera COVID positivo, para evitar que se infecte mientras está haciendo la movilización de forma ambulatoria. Entonces, el día 4 de la movilización, sí o sí, casi siempre se programa un día lunes. Ese día lunes el paciente ya ingresa, se coloca un catéter de doble lumen y se hace el recuento de células CD34 en sangre periférica, y en función de ese valor se aplica o no la dosis de filgastrin. El último día de la colecta, en función del horario que se va a hacer el procedimiento, se puede modificar o no la dosis del filgastrin de la mañana y se procede a la colecta. Una vez que finaliza el procedimiento de aféresis de las CPH del paciente, se llevan al centro de criopreservación para poder guardar las células. Eso también tratamos de hacerlo el mismo día, más tardar al día siguiente, en función de si el paciente o no necesita una segunda colecta. Lo que no mencioné tanto en el caso anterior como en este es que por lo general a mitad del procedimiento de aféresis se envía una muestra del producto que se está colectando para determinar los CD34 de ese producto y los glóbulos, se hace un hemograma de ese producto para calcular la celularidad del producto final de colecta. Bien, ¿por qué? Porque en función de cuál es el objetivo de nuestra colecta, en función del tipo de trasplante que uno va a realizar, es que tenemos que juntar determinada cantidad de CPH. Para trasplante autólogo, nuestro objetivo es tener más de 2 por 10 a la 6 células CD34 por kilo de peso del paciente, o sea, del propio paciente. El enalogénico, cuando utilizamos sangre periférica, es más de 4 por kilo de receptor de CPH. Y en el caso de médula ósea, utilizamos entre 2 y 4 células nucleadas totales por 10 a la 8.
Lo que no mencioné en diapositivas anteriores es en qué casos uno pudiera preferir utilizar CPH de médula ósea por sobre sangre periférica. Hoy por hoy, la única indicación de utilizar CPH de médula ósea es cuando tenemos el diagnóstico de aplasia medular severa. Esto es porque la CPH de médula ósea tienen un recuento, una cantidad de linfocitos mucho menor y nosotros, nuestro objetivo en este diagnóstico es tratar de repoblar la médula o reemplazar la médula sin tener efectos adversos que dependan de los linfocitos como son la enfermedad de infarto contra Westphal. Sí, están diciendo que no están viendo la diapositiva. ¿Están viendo la ¿Están viendo la diapositiva? Sí, algunos la ven, sí. Entonces, a ver. Sí, Malena. Sí. Malena la ve. Bueno, porque habían puesto, perdón, Ok. ¿Seguimos? Sí. Bien. Entonces, este es un poco un esquema que sintetiza todo el proceso desde que uno planifica la movilización, ¿sí? Entonces, en el trasplante autólogo, ¿sí? En nuestro paciente, que es la fuente de nuestras células, se planifica la movilización durante 5 días. Al finalizar la movilización se realiza la aféresis para colectar esas CPH, esas células luego se criopreservan y el paciente, en nuestro caso, al día siguiente de haber finalizado la movilización, recibe el esquema de quimioterapia de acondicionamiento, al final del cual buscamos esas células criopreservadas y se descongelan y se infunden por lo general en un solo día en función de la cantidad de dimetilsulfóxido que tengan esas células. El proceso de criopreservación básicamente es mezclar nuestras CPH con, una sustancia, con una solución crioprotectora para que esas células se mantengan viables al menos durante todo el tiempo que el paciente va a recibir la quimioterapia de acondicionamiento, que como es mayor de 72 horas la duración de ese esquema, requiere sí o sí que esas células sean guardadas para mantener y no perder la viabilidad. El día de la infusión, en términos prácticos, se denomina día 0, ¿sí? Y a partir de ese día se empiezan a contar en días crecientes, más 1, más 2, más 3. A partir del día 5, todos los pacientes reciben filgrastim, ¿sí? Eso es para también favorecer que el periodo de aplasia sea aún menor y el paciente pueda injertar, es decir, lograr lo más rápido posible valores de neutrófilos y de plaquetas que le disminuyan el riesgo de infecciones y de sangrado, básicamente. Sí. Este es el esquema para trasplante halogénico. Acá, donante y receptor se separan, ¿sí? Entonces, nuestro receptor, por lo general, se interna también un día lunes para colocarse el catéter y a partir del día siguiente realiza el esquema de acondicionamiento. Mientras el paciente está realizando el esquema de acondicionamiento bajo modalidad de internación, nuestro donante empieza el proceso de movilización, que también es igual, dura 5 días y al final de ese esquema se colecta por aféresis. En ciertas circunstancias, ese producto puede requerir también la criopreservación. Esto es algo que
también permite asegurarnos la disponibilidad de las células. Nosotros lo implementamos mucho en casi todas las patologías en la etapa de pandemia y ahora lo hacemos fundamentalmente en algunas circunstancias en las que el donante no esté disponible, o sea, un donante que vive en otro país y que viaje específicamente para la donación y que por algunas cuestiones logísticas, independientemente de la patología del paciente o relacionadas con la salud del paciente, de nuestro receptor, lo programamos de esta manera. Una vez que el paciente, el receptor, finaliza el esquema de acondicionamiento, las células se infunden, ¿sí? Y también a partir del día +5 el paciente recibe filgastrin. Bien, sobre el esquema de acondicionamiento, 2 palabras. El esquema de acondicionamiento es un régimen básicamente que está basado en quimioterapia que se administra a los pacientes que van a ser sometidos a un trasplante, que en algunas circunstancias puede combinarse con radioterapia y que tiene algunos objetivos. Básicamente es reducir la carga tumoral de la enfermedad de base, generar, en el caso de trasplante alogénico, una inmunosupresión que permita evitar el rechazo del injerto y evitar complicaciones devenidas de las diferencias en la histocompatibilidad, que son la enfermedad de injerto contra huésped. Y si bien esto es controvertido, también se habla de que debe generarse espacio físico para recibir las nuevas CPH. Bien, estas son las drogas que más comúnmente se utilizan en dosis variables y en combinación también diferente. En función de esto, de la dosis y de cómo se combinen estas drogas, uno obtiene una variedad de esquemas de acondicionamiento. Estos esquemas de acondicionamiento se dividen de acuerdo a la intensidad y a la duración de la inmunosupresión en ablativos y no ablativos, y seleccionamos estos esquemas en función de muchas variables. La primera es el diagnóstico y el estatus de la enfermedad de base. También el estadio, el estado de la enfermedad en cuanto al grado de remisión y la edad del paciente. Por lo general, como regla general, a medida que aumenta la edad de nuestros pacientes, uno debería bajar la intensidad del esquema de acondicionamiento para disminuir la toxicidad secundaria a las drogas que uno administra. En líneas generales, el acondicionamiento no es un esquema inocuo en función, si bien cada droga tiene toxicidad particular de grupo, en líneas generales todas comparten la toxicidad gastrointestinal. La mucositis es una condición clínica que se da porque el acondicionamiento lo que hace es, tiene como objetivo las células que se dividen y se replican mucho, ¿sí? Es decir, las células que están en renovación constante, como las células de toda la mucosa gastrointestinal, son el blanco del esquema de acondicionamiento, además del efecto que tiene sobre la médula. Entonces, el paciente tiene inflamación de todo lo que es la mucosa del tubo digestivo, sobre todo a nivel oral. Con algunas drogas es más que con otras, por ejemplo, el melphalam es una droga que produce mucha mucositis. También, colitis, el síndrome de obstrucción sinusoidal o lo que se llamaba antes la enfermedad veno-occlusiva hepática, también es una complicación que está relacionada con el esquema de acondicionamiento. Son esquemas que muchas veces, por la propia dilución de la droga y también para prevenir algunas complicaciones, requieren que el paciente reciba mucha cantidad de volumen y tengamos pacientes que puedan tener sobrecarga secundaria de volumen. La ascitis hemorrágica es una complicación exclusiva de la administración de ciclofosfamida, la alopecia,
El busulfán, por ejemplo, produce toxicidad a nivel cutáneo, lo mismo que cuando uno administra radioterapia, que genera rash cutáneo, y la infertilidad. Si bien este es un tema bastante importante, el tema de la infertilidad, la mayoría de nuestros pacientes, cuando el paciente llega a la etapa del trasplante de progenitores, ya viene, después de toda una etapa de haber recibido varios ciclos de quimioterapia. Muchos son pacientes jóvenes, entonces en el caso de las mujeres, casi la mitad de las mujeres que llegan a la etapa del trasplante, ya por el solo hecho de haber recibido quimioterapia, tienen en el 50%, como les decía, cierto nivel de insuficiencia ovárica, que después del trasplante llega casi al 100%. Y esto estaba dado básicamente por efecto de la radioterapia que se utilice en el acondicionamiento que hayan recibido previamente y el uso de agentes alquilantes. El impacto que tiene, es bastante masivo, tanto a nivel de la disfunción de los órganos reproductivos por efecto básicamente de la radioterapia cuando las pacientes reciben radioterapia infradiafragmática. Hay una reducción de la reserva ovárica, puede haber atrofia ovárica, falla ovárica prematura y en el caso de los varones falla testicular. Es importante que, la consulta con un especialista en fertilidad se haga lo más pronto posible y uno debiera poder hacerlo desde el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Desde que uno indica el trasplante, porque ahí ya estaríamos llegando algo tarde. Es algo bastante difícil de poder coordinar porque por lo general todos los procedimientos que tienen como objetivo preservar la fertilidad tanto en pacientes varones como mujeres son procedimientos que llevan tiempo y muchas veces ese tiempo no lo tenemos por el diagnóstico de la enfermedad y el riesgo de recaída, entonces es bastante difícil. No, de momento en el sistema público nosotros, es bastante difícil tener acceso a algún método de preservación de la fertilidad. Algunos programas, como el Hospital Italiano de Buenos Aires, sí tienen un programa de preservación de fertilidad, pero bueno, hay distintas herramientas, desde, por ejemplo, estamos en el caso de una paciente femenina que va a ser sometida a radioterapia, hay algunas técnicas de, por ejemplo, trasladar los ovarios a posiciones abdominales más altas, ¿sí? Eso como una técnica, bastante novedosa, pero bueno, que lleva bastante tiempo. En una encuesta que se hizo no hace mucho, está publicada hace un par de años, que hizo el Instituto Internacional de Trasplante en Estados Unidos, en una encuesta, la mayoría de los centros no derivaban a los pacientes en consulta para preservación de fertilidad en Estados Unidos y Canadá, estoy hablando, por desconocimiento de esto. Entonces, la verdad es que es un tema que hay que tener en cuenta, sobre todo porque todos los avances que se han hecho en términos de cuidado de la etapa pre-trasplante y post-trasplante inmediata, en términos de sobrevida de los pacientes, hace que cada vez más pacientes lleguen al trasplante a edades más tempranas y sobrevivan más pacientes. Es decir, que llega un tiempo en el que la fertilidad, en cierto punto alejado del trasplante, empieza a ser una preocupación para los pacientes y tiene un impacto crucial en la calidad de vida. Entonces, las recomendaciones que tiene el EBMT desde hace ya varios años en términos estrictos de preservación y valoración de la fertilidad, bueno, es todo paciente que llega al trasplante, a la etapa del diagnóstico previo a la quimioterapia o radioterapia por la enfermedad de base,
tiene que tener una valoración, sobre todo en los pacientes más jóvenes y también previo al trasplante. En los métodos, digamos, la sugerencia en el caso de mujeres, los métodos estándar son la fecundación in vitro, la criopreservación embrionaria, la criopreservación de ovocitos y algunas otras alternativas como la posibilidad de contar con bancos de tejido ovárico. En varones las técnicas son un poco menos complejas. El método estándar es el tener un banco de esperma y también bancos de tejido testicular. En el caso de pacientes aún más jóvenes, en edades en la prepubertad, existe la posibilidad de tener un banco de tejido gonadal y en algunos casos seleccionados, como les mencionaba, tratar de reubicar físicamente los ovarios para preservarlos, sobre todo del efecto de la radioterapia. Creo que aquí ya termino. Bueno, les quiero agradecer, espero no haberme extendido demasiado y bueno, dejamos abierto el espacio para preguntas si las hay. Bueno, mientras van pensando preguntas, no sé si ya hay alguna, yo te quería hacer dos. Sí. A ver, bueno, es necesario. La primera cosa que te quería preguntar son los tiempos, digamos, desde que el hematólogo envía al paciente para ser evaluado para trasplante hasta que se efectiviza el trasplante. Te quería preguntar un poco los tiempos establecidos por buena práctica que tendrían que ser, digamos, y después hacer alguna mención a nuestra realidad, digamos. Bien. Porque bueno, creo que es importante comentar ese tema. Bueno, en términos, las recomendaciones globales de la mayoría de los centros, digamos, nosotros nos guiamos mucho por las recomendaciones del EBMT, ¿sí? Son que, digamos, que entre que el hematólogo hace la indicación hasta que el paciente ingresa para el trasplante, ese tiempo, independientemente de la modalidad de trasplante que uno vaya a seleccionar, no superen las 4 semanas. Eso es, digamos, es una realidad en muchos centros europeos, porque la mayoría de estos centros europeos tienen la unidad de trasplante o el centro de trasplante al alcance de la mano o en el mismo centro. Nosotros, en nuestro caso, no es tan así, si bien, digamos, esto ahora con la red de trasplante está, digamos, mucho más aceitado. Por lo general, en nuestros tiempos, en trasplante autólogo, por lo general son entre 4 y 6 semanas. Depende mucho también de dónde viene ese paciente. Porque nosotros, así como está la red de trasplante, nosotros en nuestro centro también tratamos de trabajar en red. De hecho, la concepción de nuestro hospital es de trabajo en red. Y entonces, muchos pacientes inician sus estudios pretrasplante en el centro de origen y cuando ya están más cerca, con esos estudios más completos, vienen al centro de trasplante. En el caso de trasplante no relacionado, los tiempos mejoraron con el registro argentino. Antes hablaba de que eran al menos 6 meses. Ahora, con lo activo que está el registro argentino, esos tiempos son menores, de entre 3 y 4 meses, con el antes argentino. Y bueno, y en el trasplante haploidéntico es medio una paradoja, porque si bien eso
digamos, el objetivo es que el paciente tenga un donante sumamente disponible. El trasplante haploidéntico en nuestro medio tiene algunas complicaciones que hace que la duración de la internación, por ejemplo, durante el procedimiento, las complicaciones, haga que eso demore y esté casi a la misma altura de un trasplante no emparentado. Hay algunas cuestiones técnicas con respecto al trasplante no relacionado y haploidéntico que permiten que los tiempos se asemejen a los de un relacionado común, digamos. Pero bueno, hay que trabajarlo porque, digamos, en nuestro centro recibe pacientes que tienen múltiples financiadores, entonces hay algunas cuestiones, digamos, administrativas y financieras que hay que tener en cuenta, pero bueno, más o menos los tiempos son estos. Bien. Otra pregunta que te quería hacer, teniendo en cuenta que la audiencia son personas que están relacionadas con el tema de distintos ámbitos, es si un paciente puede requerir un segundo trasplante de médula ósea, es decir, un segundo trasplante de CPH, y en qué circunstancias, digamos. Sí, en el caso de trasplante autólogo, la única circunstancia en la que uno podría plantearse un segundo trasplante autólogo es en el mieloma múltiple, cuando, voy a recapitular, el mieloma múltiple tiene indicación de trasplante autólogo, al menos cuando el paciente por lo menos alcanza una respuesta parcial. Entonces, ese paciente se trasplanta la primera vez y, bueno, la indicación es que el paciente haga mantenimiento post-trasplante y demás. En el caso de que el paciente con mieloma múltiple tenga una recaída, si esa recaída es posterior a los 2 o ahora casi 3 años del diagnóstico, estaría en condiciones de, si logra nuevamente una nueva remisión parcial, al menos, consolidar esa nueva remisión parcial con un trasplante autólogo. Esto es en el trasplante autólogo la única indicación de un segundo trasplante. En trasplante alogénico, sí, hay indicaciones de segundo trasplante alogénico, sobre todo en leucemias agudas, en linfoblástica aguda, digamos, es una recomendación, pero depende mucho también en el momento de la recaída. Por lo general, si la recaída de la leucemia linfoblástica después de los 12 meses del trasplante, existe, digamos, la indicación es de intentar un segundo trasplante, pero bueno, el pronóstico es malo. Eso sí que es una realidad. En nuestro medio es difícil que el paciente pueda acceder a un segundo trasplante porque digamos, tenemos mucha demanda de pacientes para al menos su primer trasplante. Entonces es difícil, pero bueno, la indicación es esa. Sí. Bien. Bueno, a ver si tenemos alguna pregunta. Yo estaba revisando y me parece que no. Miércoles va a estar ya subido. Quiero saber cuándo vamos a poder ver el canal de YouTube. A partir del miércoles. A partir del miércoles próximo va a estar disponible, me dicen. Bien. ¿Hay alguna otra? ¿Para arriba, no? No. Ahí está. No, y había algo de la... bueno, la diapo de la celularidad recomendada. Bueno, el material queda, así que van a tenerla disponible. ¿Sí? Bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, agradecerte mucho, será excelente la disertación y bueno, los que deseen pueden ya a partir, como dijo Jorge, ver por el canal de YouTube y la grabación de esta clase en breve. Gracias. Tercer trasplante. No, tercer trasplante no. A ver, el trasplante es un procedimiento que es complejo y tiene riesgo. Y el riesgo de cualquier trasplante es, digamos, estaba calculado en mortalidad. ¿Sí? Entonces, ya, digamos, un tercer trasplante al menos
publicada evidencia de someter a pacientes a tercer trasplante, no. Y sobre todo porque nosotros tal vez no tenemos tanto acceso, pero sí hay otras modalidades terapéuticas en muchas patologías que se plantean tal vez alternativas al trasplante, como son, si bien el trasplante, ahora se considera una terapia celular, hay otras alternativas de terapia celular, como las terapias con células CAR-T, y otras modalidades que podrían, ofrecerse a estos pacientes antes que consideran un tercer trasplante. No, sí, creo que fue la última. Bueno. ¿Estamos acá? Bueno, gracias por la invitación, No, pero gracias a vos.